Lo primero que quiero hacer es presentarme y les voy a contar un poquito de mí para los que no me conocen y para los que me conocen igual les voy a contar un poquito de mí. Soy Camilo Velázquez, soy colombiano, disfruto acompañando organizaciones en su camino de evolución y mejora continua. Soy miembro de la comunidad Ágil desde el 2012 más o menos. Soy trainer y diseñador de dos certificaciones en CLEAR, el Agile Coach Practitioner y el Enterprise Agility Practitioner, y me desempeño en los últimos años principalmente como consultor en agilidad empresarial. Eso por el lado laboral. Como persona, les cuento que soy papá de Mía de 7 meses y, perdón, de Mía de 8 años y de Bella de 7 meses, esposo de Angélica. Soy amante de los videojuegos, pero con una bebé de 7 meses, es decir, hace mucho tiempo que no juego un videojuego. Amante de Star Wars, de Pokémon y amante de la literatura. Me gusta mucho leer y me gusta muchísimo, muchísimo escribir. Bien, eso es para que sepan un poquito acerca de mí. Comencemos de frente a hablar. Y es que antes de hablar de agilidad a escala y del rol de la Agile Coach en la agilidad a escala, pues es importante entender de dónde venimos, ¿no? Como hacer un recuento del cómo pasamos de esto, que es una imagen de una página web bien noventera, 2000 era en realidad, pero tirando al estilo de los 90, sencilla. Y aquí fue, digamos, donde comenzó todo, ¿no? Con la firma del Manifiesto Ágil, que estas pocas palabras que nos encontramos acá, firmadas por estas personas, creo que 19, no estoy seguro, ahora se me fue el número, que dice, estamos descubriendo nuevas formas de desarrollar software y en el camino hemos descubierto que valoramos más lo de la izquierda que lo de la derecha, ¿no? Individuos, interacciones sobre procesos y herramientas, software funcional sobre documentación exhaustiva, colaboración con el cliente sobre negociación conductual, responder al cambio, sobre seguir un plan, ¿no? Entonces, aquí fue donde comenzó todo, más o menos, en el 2001. Y vamos por aquí, ¿no? Que es importante entender cómo pasamos de pocas palabras, como lo son el manifiesto, a frameworks que, al menos viéndolos de primerazo, suenan un poco pesados. Aquí tenemos tres ejemplos de frameworks bien conocidos. Arriba a la izquierda tenemos SAFe, en la versión for Lean Enterprises, que tiene roles, procesos, documentos, artefactos, etcétera. A la derecha tenemos OnFits, más reciente, pero también con bastantes cosas interesantes. Y abajo tenemos LESS, ¿no? Que también tiene como varios componentes por ahí. Los tres podríamos decir con un entre comillas que son frameworks de escalado, porque Safe ya no se categoriza como un framework de escalado. OnFits no se categoriza como un framework de escalado, sino como un modelo de diseño organizacional incluso. Y en LESS encontramos también un montón de componentes del diseño organizacional. Sin embargo, en los tres nos vamos a encontrar con los componentes típicos de la agilidad a escala. Entonces, para entender un poco cómo pasamos del manifiesto ágil, pocas palabras, frameworks ligeros como Scrum, a lo que tenemos hoy en la agilidad a escala y en la agilidad empresarial, pues quiero que hagamos un pequeño recorrido por la historia de la agilidad. Eh, y para ilustrar la historia de la agilidad, vamos a utilizar el concepto típico de las olas, ¿no? Que las olas es ese concepto que nos ayuda, digamos, a representar la evolución temporal de algún movimiento, ¿no? No es que sea algo exclusivo de la agilidad. Utilizamos olas para referirnos a muchos tipos de movimientos. Y en la agilidad hablamos específicamente de tres olas que vienen hasta el día de hoy, ¿no? Tenemos la primera ola, que es lo que conocemos como la agilidad de equipos, la segunda ola, que es la agilidad a escala, y la tercera ola, que es lo que conoceríamos como la agilidad en el negocio, ¿no? Teniendo como comienzos allá en el 2001 la agilidad de equipos, más o menos en 2008 surge el primer framework de escalado, que es LESS. Más adelante comienza a surgir SAFe por el 2012, y más o menos como que aquí hay una pequeña línea temporal de cómo funciona. Un warning importante o una aclaración, y es que el modelo de las olas no representa un camino a seguir para las organizaciones, ni es un método de evolución organizacional de la agilidad. Esto es solo una metáfora que nos ayuda a representar una mirada histórica de la evolución de la agilidad, ¿no? Es decir, esto no representa que ese sea el camino a seguir, ¿no? Voy a hacer primero agilidad de equipos, luego hago agilidad de escala, luego hago agilidad en el negocio. Todo lo contrario, vamos a descubrir que no debería ser
además es el camino. Podría haber otros caminos distintos, pero es la mirada histórica de cómo evolucionó lo que venimos trabajando. Entonces hablemos de la primera ola, que la primera ola sería la agilidad de equipos. Entonces, en principio la agilidad, cuando se firmó el manifiesto por allá en 2001, nació como una respuesta a la forma de desarrollo de productos de software en aquel entonces abandonada por el ciclo de vida en cascada. Por aquel entonces esto era algo exclusivo de equipos de desarrollo de software. Quizás es por esto que aún en la actualidad muchas organizaciones suelen comenzar sus transformaciones o suelen tener agilidad solamente en algunas áreas de TI, en áreas de TI. Como que lo más normal, lo más común que nos vamos a encontrar o que seguramente también ustedes se han encontrado acompañando organizaciones es que casi siempre arranca por un equipo de producto en un área de TI, lo que llamamos las transformaciones ágiles, ¿no? Entonces, de hecho, muchos de nosotros somos o ingenieros de computación o ingenieros de software o ingenieros de sistemas y llegamos a la agilidad desde el palo más técnico en nuestra historia de desarrollo organizacional. Ya las personas que empiezan a llegar hoy a la agilidad seguramente ya no son tanto del palo técnico como lo solíamos ser, digamos, hace algunos años. Entonces, la primera ola es eso, la agilidad de equipos. Un equipo desarrollando un producto de software para una organización, usualmente dentro del área de tecnología. Aquí nos encontramos entonces con métodos como Scrum, con métodos como XP, con métodos como Kanban, que están orientados siempre a un conjunto de personas con unas características que sean multidisciplinarios, que tengan todas las capacidades para construir el producto, que no sean más de 10 personas y bueno, todos los criterios de diseño que puede tener un equipo de agilidad para garantizar el éxito. Esto es lo que definimos la primera ola, que como veíamos antes comenzó por allá en el 2001. Y luego entonces nos encontramos con la segunda ola, que la segunda ola vendría siendo lo que conocemos como la agilidad a escala, que es lo que nos convoca principalmente el día de hoy. Y es que todos esos resultados a nivel equipo empezaron a llamar la atención, ¿no? La habilidad, digamos, para manejar el cambio de prioridades, para tener visibilidad en en los proyectos, el crecimiento en la productividad, la velocidad en la salida de producción, etcétera, etcétera, fueron, digamos, resultados prometedores. Esto, digamos, llevó a la pregunta típica de ¿será que podemos aplicar estas formas de trabajo cuando necesitamos más de un equipo para construir un producto o servicio? Entonces aquí es donde empieza a surgir la ola y es cuando ya teníamos no solamente un equipo trabajando en un producto, sino que nos encontramos con el reto de que como fueron exitosos estas formas nuevas de trabajo, pues teníamos muchos productos, perdón, muchos equipos trabajando bajo un mismo producto, que es como la característica principal de la agilidad a escala. En este tipo de casos, casi siempre, todavía en aquel momento limitaba las áreas de tecnología. Eh, Al estar esto, digamos, limitado a las áreas de tecnología, entonces lo que nos encontramos es que empiezan a surgir frameworks como Nexus, Scrum at Scale, Less, Safe, entre otros, ¿no? Que lo que hacen en su mayoría es intentar llevar los elementos que generaron éxito de la agilidad de equipos, como lo suele ser Scrum, a varios equipos. Esto genera nuevas problemáticas y es como la gestión de las dependencias, ¿no? Y se empieza a trabajar mucho más en la estructura de la organización para soportar varios equipos trabajando bajo un mismo producto. Como digo, casi siempre limitado al área de TI. Luego nos encontramos con la tercera ola, que oficialmente en muchos textos o en muchos autores se lo van a encontrar como agilidad en el negocio. A mí me gusta hablar más como agilidad más allá de tecnología o agilidad más allá de TI, que empieza a verse mucho más fuerte ahora del 2015, del 2010 hacia acá, con el término de Business Agility, que muchas veces hace referencia a llevar los principios y los valores de la agilidad al resto de la organización, ¿no? Entonces, muchas organizaciones y quienes las acompañamos, chicos, denme un segundo, bueno, detengo video y sonido un
Perdón, estoy de regreso. Mi esposa por ahí me necesitaba. Entonces, muchas organizaciones descubrieron además que el éxito que estaban teniendo con agilidad a escala podría replicarse en otros espacios de la organización e intentaban llevar la agilidad más allá de las áreas de TI. Entonces aquí es donde empiezan a surgir movimientos como Agile People, agilidad en finanzas, agilidad en marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Una frase de Denning que me encanta para explicar esto es que Steve Denning, un agilista también bastante reconocido, autor de varios libros interesantes, menciona que las empresas que limitan la adopción de agilidad solo a una parte de la organización suelen regresar rápidamente a su estado original, pues se encuentran con problemas sistémicos que impiden lograr agilidad, que es algo de lo que suelen sufrir, digamos, muchas organizaciones en este tipo de casos, que intentan llevar la agilidad, pero se limita solamente el área de TI o solo una partecita de la organización y eso hace que no puedan, digamos, avanzar y que no obtengan los resultados que estaban obteniendo muchas veces con la agilidad de equipos. Bien, bueno, si tienen alguna pregunta pueden escribirla en el chat o de última levantan la mano y vemos si tenemos tiempo para irla resolviendo. Tenemos buen tiempito para ir hablando. Bien, entonces voy a ir avanzando hasta aquí. ¿Cómo venimos? Manitos arriba, ¿se está entendiendo? Muy bien. Entonces, una pregunta para ustedes que me gustaría que respondan en el chat y es que los voy a invitar. No se escucha, me dice Sandra. ¿Los demás me escuchan? ¿Será solo Sandra? ¿Puede ser? Me escuchan los demás. Bueno, muy bien. Sí, se escucha el resto. Bueno, muy bien. Entonces, tengo una pregunta para ustedes y es que les voy a pedir que pensemos en un minutito. Si quieren, tómense un minutito y escriban en el chat qué diferencia puede haber entre agilidad a escala y escalar agilidad. Entonces, un minutito voy a poner por aquí con el ayuda del temporizador de mural y tómense un minuto para pensar la respuesta. Bien, y adelante a responder. Muy bien, estamos. Voy a ir leyendo por aquí algunas respuestitas. Por acá nos dicen, entonces, escalar agilidad me suena más orgánico. También nos dicen, creo que es lo mismo, forma distinta de definir escalado y agilidad. Agilidad a escala suena como si se adaptara a una parte de la organización. Muy bien. Agilidad a escala tiene que ver en llevar la agilidad a todas las instancias de la empresa, mientras que escalar agilidad más se va que se empieza por un equipo y en base a ello se lleva a los demás. Escalar agilidad suena como un proceso más gradual. Escalar agilidad implica redimensionar agilidad en las empresas a las necesidades de la empresa. Muy bien, cosas muy interesantes. Todo depende muchísimo del punto de vista en el que lo estemos hablando. Para la definición que vamos a utilizar hoy, son términos similares, pero con algunas diferencias
que hace que resulte importante hablar de ellas. Lo primero es que cuando hablamos de agilidad a escala, como para que estemos en la misma página, estamos hablando de la capacidad de una organización para tener varios equipos trabajando bajo un mismo producto. Eso es la agilidad a escala, básicamente. Y cuando hablamos de escalar la agilidad, muchas veces estamos hablando no de varios equipos trabajando sobre un mismo producto, sino de la capacidad de llevar la agilidad a distintos espacios de la organización, que esto es muy fácil de confundir porque muchas veces decimos, yo quiero escalar la agilidad, y para eso lo que hago es crecer en cantidad de equipos trabajando en más productos y eso sería más agilidad a escala. Escalar la agilidad podría ser llevar la agilidad a otros espacios, digamos, de la organización. Bien, bueno, muy bien. Definido entonces un poco de qué va la agilidad a escala y un poquito de la historia de la agilidad, pues hablemos de la otra parte importante de esta masterclass, que es el rol del Agile Coach, ¿no? Entonces, para hablar del Agile Coach y qué hace en un proceso de agilidad a escala, pues primero lo que vamos a hacer es intentar definir el rol del Agile Coach. ¿Qué es el Agile Coach y no qué hace, digamos, un Agile Coach? Y para hacer eso, me gustaría que vayamos al origen etimológico, digamos, de los dos palabras que componen la palabra, que componen el rol del Agile Coach. A mí me gusta, además les transparento muchísimo la etimología del lenguaje, que es la ciencia que estudia el origen de las palabras, porque tienen todo lo que decimos, tiene un significado, un trasfondo que hace que sea muy interesante y unas veces uno dice, ok, por esto esta palabra se usa en este contexto. Entonces arranquemos con la palabra ágil. Ágil viene del latín agilis, que está formado por el sufijo lis y que hace referencia a capacidad o posibilidad. Y agere, que hace referencia a mover, hacer o actuar, ¿no? Por tanto, con esa definición podríamos entender ágil como la capacidad de moverse, hacer, actuar con soltura, ¿no? Siendo agilidad, según la RAE, la cualidad de ágil, ¿no? Entonces, podríamos decir, como poniéndole un poquito a nuestra impronta propia, que ágil es la capacidad de un organismo de moverse, adaptarse y cambiar de dirección con facilidad. Esa sería como la definición de agilidad, que es una definición que además va muy bien con lo que representa el movimiento, digamos, ágil. Entonces, agilidad o ágil, uno, no son un conjunto de métodos, es decir, si alguno tenía la expectativa de que aquí viéramos algún framework de agilidad a escala, no vamos a ver ningún framework de agilidad a escala en todo este rato. Les pido disculpas de antemano, pero no vamos a hablar de frameworks de agilidad a escala. Porque esa no es la parte importante. La parte importante es que la agilidad es una capacidad que puede desarrollarse además en personas, en equipos, organizaciones o sociedades, en todo lo que represente, digamos, un organismo. ¿Bien? Esa es la primera parte, que es ágil. Ahora, esa era la fácil. Ahora vamos con la difícil, que es coach, porque esta es una palabra que tiene un montón de historia. Además, es una palabra súper interesante desde el origen etimológico. Y es que la palabra coach es una palabra inglesa, digo entre comillas porque tiene otros significados en otros lugares también, que data del siglo XVI. A su vez también viene de la palabra kutse, del germano kutse, del húngaro koksi, que significa literalmente carruaje, es como un carruaje, por eso la imagen, digamos, que les puse ahí. En el contexto específico era un carruaje jalado por caballos en el siglo XV. Es equivalente a otras palabras en otros idiomas como en el italiano coxio, coxi en albanés, cox en polaco, coach en francés y con un origen establecido en currus, que significa coche en latín. Un montón de historia tiene la palabra coach, como vamos viendo. Ya más por el siglo XIX en Inglaterra, el término coach comenzó a usarse con un sentido de que era la persona o un asistente que prepara alumnos para un examen, ¿no? Es como el preparador de los alumnos. Y más adelante, en 1885 más o menos, pasó a significar entrenador deportivo y a mediados del siglo XX también comenzó a usarse como tutor o profesor de personas que se entrenaban para algún arte, como puede ser el baile, el canto, la danza o la actuación.
Una forma, digamos, de entender mejor la palabra se explica desde su origen etimológico. Pues el entrenador, en el contexto en el que se usa, hace las veces de carruaje, ¿no? ¿Por qué? El carruaje le permite llegar a alguien a su destino más pronto que si lo estuviera haciendo solo. Eso es lo mismo que hace un coach o un entrenador en ese contexto. Entonces le permite al alumno llegar más rápido a sus metas que si estuviera haciéndolo solo, ¿no? Eh, Dicho eso, vamos a ponerle, digamos, también como nuestra impronta propia a la palabra coach. Y es que podríamos definir el coach como la persona que acompaña a impulsar el desarrollo de capacidades y habilidades impulsando el aprendizaje. Es como una definición de coach. Y ahora haciendo una fusión de los dos términos, entonces podríamos definir Agile Coach utilizando esa premisa del coach que ayuda a impulsar el desarrollo de habilidades y capacidades en una persona, mezclándolo con la capacidad de agilidad, definiríamos al Agile Coach como la persona que impulsa el desarrollo de capacidades y habilidades de adaptación en una persona, equipo u organización por medio de su conocimiento y experiencia en agilidad, ¿no? Entonces, esa sería como la definición, al menos que yo traigo de Agile Coach y que me gusta, digamos, promover. Es una persona que impulsa desarrollo, capacidades, habilidades, específicamente de adaptación, y puede hacerlo tanto en personas como en equipos como en organizaciones, siempre por medio de su experiencia en agilidad. Es decir, no somos coaches deportivos, no somos coaches de vida, somos coaches en agilidad. Ahí es donde radica, digamos, nuestro expertise. Bien, perfecto. Ahora vayamos a hablar un poquito de el coach en la agilidad o digamos del origen también de dónde estamos usando este término del agile coaching. Entonces, los primeros intentos de utilizar el término coach en la agilidad vienen en XP, en Extreme Programming, eh, digamos de Ken Beck, por allá en 1999, en el libro Extreme Programming Explained. Y algunas de las características de un Agile Coach son comprender en profundidad Extreme Programming y guiar en su aplicación al equipo, ver que el equipo sea lo más autosostenible y autosuficiente posible, mantener la calma incluso cuando todos los demás están en pánico, observar en silencio al equipo, intervenir solamente cuando ve que viene un problema importante y hacer que el equipo, digamos, también vea el problema. Otra es identificar las prácticas de Stream Programming que ayuden a resolver problemas, digamos, dentro del equipo. Bien, y esa es como la primera vez que se menciona la palabra coach en la agilidad. Pregunta abierta para que escriban en el chat. Estas características que mencioné, ¿les suenan para características parecidas de otro rol en algún framework conocido? Como a qué framework, como a qué rol dentro de la agilidad les suena conocido, si quieren escribir por ahí en el chat. Ajá, muy bien. Ahí ya tanto Pablo como Lautaro nos dieron la respuesta. Esto suena peligrosamente parecido al rol del Scrum Master, ¿no? Entonces podríamos decir que el Scrum Master en Scrum es equivalente a un coach en XP. Sí, puede ser. Es decir, podríamos decir, bajo la premisa que vimos antes, de que el Agile Coach es la persona que impulsa el desarrollo de capacidades y habilidades de adaptación en una persona, equipo, organización por medio de su conocimiento y experiencia y agilidad. ¿Esa definición empata dentro de lo que hace un coach en XP? Sí. ¿Esa definición empata dentro de lo que hace un Scrum Master en Scrum? También. Entonces podríamos decir que el Scrum Master, que el coach de XP, son un tipo de Agile Coach. Mm, Entonces aquí viene algo interesante. ¿Será que necesitamos que hayan tantos roles y cargos distintos? Porque entonces ahora tenemos el Agile Coach, pero tenemos el Enterprise Agile Coach, pero tenemos el Scrum Master, pero tenemos el facilitador, tenemos el Agility Enabler, el Super Saiyajin 3 facilitador, bueno, y un montón de roles que nos vamos inventando por el camino. A mi juicio, no deberían existir todos estos roles y ya les voy a contar por qué. Entonces, más adelante, la primera persona que utilizó
el término de Agile Coaching y a quien le debemos muchos el nombre de nuestro rol fue Lisa Atkins. En su libro Coaching Agile Teams del 2010, ella dice que el Agile Coaching, o ella define el Agile Coaching como un conjunto de disciplinas afines. ¿Y cuáles son esas disciplinas afines que, digamos, menciona Lisa Atkins? Bueno, la primera es el entrenamiento. Entonces ella dice que un Agile Coach, para cumplir su cometido de desarrollar capacidades y habilidades de adaptación en una persona, equipo, organización, por medio de su conocimiento en agilidad, pues entonces necesita saber entrenar. Es decir, necesita saber transmitir su conocimiento a otras personas, equipos, organizaciones. Esto implica desarrollar habilidades de training, es decir, la capacidad de enseñarle a otros sobre agilidad. Bien, ¿a quiénes? A Scrum Masters, a Product Owners, a equipos de desarrollo, a líderes, a todas las personas que necesiten entrenamiento en agilidad en una organización. Otra habilidad que plantea es la consultoría, que es la capacidad de observar, diagnosticar y dar recomendaciones en determinado contexto, como ir al médico, ¿no? Usted tiene esto, le voy a recetar esto. Su equipo debería ser Scrum, su equipo debería ser Kanban, usted debería ir por este camino. Entonces esa es otra habilidad, que es la habilidad de la consultoría. Otra habilidad con la que nos encontramos, entonces, es la habilidad del mentoring. Que la habilidad del mentoring también tiene que ver con enseñar, pero tiene una diferencia importante con el training. Y para contarles un poco mejor de esto, les voy a contar una anécdota que mi esposa está cansada de que yo le cuente porque siempre me dice, es que siempre que tienes una oportunidad mencionas cosas de tu viaje a Japón. Y sí, me fui a Japón en 2019 con un par de amigos y siempre tengo oportunidad, te un montón de experiencias que me gusta contar. Entonces, una de esas tiene que ver con los restaurantes de sushi allá en Japón. Y es que en los restaurantes de sushi casi siempre, digamos, está el chef y está el aprendiz cocinando juntos. Entonces, usualmente en la cocina uno ve, que casi siempre es abierta además, uno ve al chef, digamos, preparando el sushi y el asistente ahí observando y van intercambiando palabras. Después hacen como una rotación, como un cambio, y el chef pasa a un segundo plano y el alumno o el aprendiz es el que empieza a hacer los cortes de sushi, a preparar. Y ahí van teniendo conversaciones en las que el chef le va diciendo, bueno, los cortes que estás haciendo están muy delgados o muy gruesos, estás apretando mucho el arroz. Bueno, eso es lo que yo más o menos me imagino que decían porque hablaban en japonés, entonces ni idea. Pero más o menos por ahí va, digamos, el objetivo de lo que quiero contarles. Y ese estilo de enseñanza es el estilo de enseñanza del mentoring, en el cual yo le enseño y le transmito conocimiento a las personas, pero ese conocimiento que les transmito no es conocimiento teórico, sino que es conocimiento práctico. Yo le enseño a la persona de la mano. Entonces es cuando yo estoy formando otros Agile Coaches o estoy formando Scrum Masters o estoy formando a mi Product Owner, pero en vez de decirle, bueno, esta es la clase de historias de usuario y así se escribe una historia de usuario, tiene las 3C, tiene estas partes, los criterios de aceptación, etcétera, vaya y escriba historias de usuario. No, le digo, venga, sentémonos, escribo con usted las historias de usuario, estos son buenos criterios de aceptación, ¿qué te parece? Ah, mira, tal cosa, bueno, la siguiente la escribes tú y yo te doy feedback. Y ese es, digamos, el proceso del mentoring. Entonces, esa es la otra habilidad de enseñanza. Enseño desde lo magistral con el training y enseño desde la práctica con el mentoring. Otra habilidad que nos encontramos en el Agile Coach, según Lisa Atkins, es la habilidad de la facilitación, que esta, si bien el training y el mentoring tienen que ver con enseñar, esta de acá, la facilitación y la siguiente que vamos a ver, tienen que ver mucho más con el vivir la agilidad, con el proceso. Entonces, una cosa es enseñar agilidad y otra es hacer que la agilidad pase. ¿Cómo hago que pase la agilidad? Por medio de la facilitación de eventos, de retrospectivas, de toma de decisiones. Es una habilidad a fortalecer en la cual nos sacamos el protagonismo como facilitadores, somos dueños del proceso y le damos responsabilidad de los resultados al equipo, persona u organización que estamos acompañando. Entonces esa es, digamos, otra de las habilidades que propone Lisa. Y por último, tenemos la habilidad del coaching, que aquí es donde se pone siempre complicada la conversación, porque como así que el Agile Coach además es coach. Y sí, yo sé que es complicado. Pero entonces, el contexto de Agile Coach, la palabra coach, como la utilizamos, la estamos utilizando mucho más con el término parecido al que veíamos de entrenador deportivo.
Cuando hablamos de coaching aquí, nos referimos al coaching profesional o al coaching ontológico, en el cual, por medio de las preguntas poderosas, yo acompaño a una persona o coachee o cliente a que pueda ver realidades que por sí mismo no podría ver, ¿no? Esa es como una definición, digamos, interesante de coaching. Entonces, tanto el coaching como la facilitación están más del lado del proceso, es decir, cómo hago que se viva la agilidad, la hago por medio de facilitación y de coaching, y el training y el mentoring está mucho más del cómo enseño. La consultoría, digamos que la dejo un poquito por fuera, porque además es como una tendencia que cada vez menos debería tener el Agile Coach. Bien, y esas, digamos, son las habilidades que debería tener un Agile Coach. Entonces, de nuevo, regresando al coach de XP, al Scrum Master, al Agile Facilitator, al Enterprise Agile Coach. ¿Será que como Scrum Master yo hago training? ¿Qué dicen? Sí, ¿no? Constantemente. Mucho de ese training es on the job. Tengo que enseñarle a un equipo cómo funciona Scrum de mínima. Tengo que enseñarle a un líder cómo funcionan los roles de los stakeholders. Entonces, sí, hago training. ¿Será que hago mentoring? También, les di el ejemplo con el product owner. ¿Será que hago facilitación? Sí, constantemente. ¿Será que hago coaching? Sí, constantemente. Es decir, las habilidades de un Agile Coach también empatan con el rol de un Scrum Master, solo que está delimitado a su rol en un framework que es Scrum. Empatan con el de un Agile Facilitator también. Empatan con el de un Agile Coach en un contexto de agilidad a escala también. Es decir, no necesitamos tantos nombres rimbombantes para distintos dominios de intervención, porque al final todos somos Agile Coaches. Si eres Scrum Master, si eres Agile Facilitator, siempre vamos a movernos eh, en estas cuatro habilidades que son el training, el mentoring, el coaching y la facilitación. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia en realidad es el dominio de la intervención, ¿no? Entonces, cuando yo soy Agile Coach en un dominio de intervención de agilidad de equipos. Entonces en un dominio de agilidad de equipos, pues seré más Scrum Master, actuaré más como Scrum Master o como Agile Facilitator, pero sigo siendo un Agile Coach, solo que en agilidad de equipos. O tengo un dominio que es el dominio de la agilidad a escala, perdón. Es decir, varios equipos trabajando dentro de un contexto de un solo producto. ¿Eso hace que tenga retos distintos al de agilidad de equipos? Sí, porque si estoy en un dominio distinto, tengo distintos problemas. Seguramente en agilidad de equipos voy a tener retos mucho más relacionados a la comunicación y la colaboración entre un grupo pequeño de personas. En la agilidad a escala voy a tener retos más relacionados a cómo gestionar las dependencias y la comunicación entre varios equipos. En la agilidad empresarial o en la agilidad organizacional voy a tener retos mucho más relacionados a cómo el diseño de toda la organización afecta las decisiones para lograrse ser más adaptables. Y la agilidad en áreas habilitadoras como irme a trabajar en recursos humanos o en finanzas va a tener unos retos también distintos. Entonces, lo que cambia en realidad es que todos somos Agile coaches, pero en dominios de intervención distintos. Algunos dominios que yo puse para esta presentación, pero que podríamos tener otras categorías distintas, podrían ser, por ejemplo, los de las olas que ya vimos, es la agilidad a equipos, la agilidad a escala, la agilidad organizacional y puse otro ahí adicional que es como la agilidad en áreas habilitadoras. ¿A qué me refiero con áreas habilitadoras? Áreas que no están directamente relacionadas a la creación de productos, pero que habilitan la agilidad para la organización, ¿no? Que pueden ser tanto un inhibidor como un habilitador de la agilidad. Ejemplo, recursos humanos. Si sus procesos de capacitación son muy centralizados, pues entonces va a inhibir la agilidad porque va a ser muy difícil que las personas puedan capacitarse a tiempo. O si los procesos de reclutamiento están centralizados en el área de recursos humanos y los equipos no tienen injerencia, entonces los procesos van a ser largos, confusos y usualmente no van a traer el talento que necesitan los equipos. Entonces son áreas que habilitan a los equipos de producto. Y ahí hay que desarrollar competencias distintas a las de la agilidad a escala y distintas a las de agilidad de equipos. Bien, entonces, no importa en qué tipo de dominio yo me encuentre, ya sea en el de la agilidad organizacional, en el de la agilidad a escala, en el de la agilidad a equipos, siempre voy a hacer voy a moverme en estas habilidades del Agile Coaching. Es decir, siempre voy a tener que desarrollar capacidades de training, de mentoring, de coaching, de consultoría y de facilitación. Bien.
¿Cómo venimos hasta acá? ¿Se va entendiendo lo que voy contando? Muy bien, voy a darle una miradita al chat porque veo que hay como seis. Ah, bueno, pocos comentarios generales. No, no hay preguntas, entonces continúo. Muy bien, entonces, vamos a continuar. Creo que vamos sospechosamente bien de tiempo. Entonces, aquí la pregunta entonces debería ser, ¿qué debería saber un Agile Coach para cada dominio específicamente, ¿no? Entonces, en el dominio de la agilidad de equipos, pues probablemente el Agile Coach tenga que saber muchísimo más de facilitación de retrospectivas, de navegación de conflictos, de cómo escribir buenas historias de usuaria para mentorear bien a product owners, etcétera, etcétera. En el dominio de la agilidad a escala, entonces tendría que saber mucho más de gestión de dependencias, de pensamiento sistémico, de cómo coordinar varios equipos, de cómo facilitar reuniones, digamos, entre múltiples equipos, en qué momento sí, en qué momento no facilitar puede perjudicar o agregarle valor a un equipo. Y en el dominio de la agilidad organizacional, por supuesto, tendría que saber muchísimo más del diseño organizacional, de la gestión del portafolio, etcétera, etcétera, etcétera. Y la agilidad en áreas habilitadoras, yo creo que aquí, digamos, lo que tenemos que tener es mucho más alto nivel de especialización, ¿no? Es como si yo estoy interviniendo en un área de people, pues tengo que tener mucho conocimiento en procesos de reclutamiento, mucho conocimiento en procesos de formación, etcétera, etcétera, con movimientos como Agile People. Si yo estoy haciendo una intervención en un área financiera, pues tengo que saber mucho más, por ejemplo, de presupuestos adaptables, perdón, y más o menos, digamos, de esto va lo que quería decir. Bien, muy bien. Entonces, eh, hablando de agilidad a escala, el escenario con el que más nos vamos a encontrar es este que tengo pintado acá, ¿no? Perdón, hablando de agilidad de equipos, pues el escenario del que hablábamos al principio, ¿no? Un equipo desarrollando un producto, ¿no? Eso es como sencillo de entender. Lo que nos encontramos cuando hablamos de agilidad a escala es este escenario. Muchos equipos trabajando bajo un mismo producto, porque mi producto a lo mejor es muy grande, porque tiene ciertas necesidades que hace que necesite que múltiples equipos trabajen sobre ese mismo producto. Son muchos equipos tocando un solo producto. Eso nos trae muchísimas cosas, digamos, interesantes o temas a resolver o abordar. ¿Cuáles podrían ser? Bueno, uno es dependencias y una posible dependencia son las posibles dependencias tecnológicas. Entonces, distintos equipos trabajando bajo una misma tecnología puede generar muchas dependencias en lo tecnológico. Eh, un reto es la comunicación entre equipos. Cuando hablábamos de agilidad de equipos, de agilidad en un equipo, pues los retos del Agile Coach están relacionados a la comunicación entre un grupo de 5 personas que usualmente trabajan juntos, se ven todos los días, tienen espacios de sincronización como la daily meeting, etcétera, etcétera. Cuando estamos hablando de muchos equipos trabajando en un solo producto, pues necesitamos alinear distintas visiones, no solamente de distintos equipos, sino a lo mejor de distintos líderes de producto para un mismo producto. Entonces eso aumenta mucho la complejidad. Otro reto es el seguir centrados en el cliente, porque cuando tenemos muchos equipos trabajando en un mismo producto puede ser un reto, digamos, estar centrados en el cliente. Por ejemplo, cómo será la review de estos 5 equipos que tenemos pintados acá y que esté centrada en el cliente. Un reto importante. En ese mismo sentido, otro reto es la gestión del backlog. Entonces, ¿quién debería tomar qué característica del backlog? ¿Cómo distribuimos el backlog de ese producto entre distintos equipos? Esa es una de las cosas que tenemos que resolver y es una de las cosas que creo la Agile Coach debería hacerse cargo. Y por supuesto, la alineación entre POs que estábamos hablando, entre Product Owners. ¿Cómo hacemos para que los Product Owners estén en la misma página, vayan con el mismo foco y estén siempre centrados en el cliente? Uf, un montón de retos tenemos como Agile Coaches en el entorno de agilidad a escala, que son otros distintos a los que tenemos en la agilidad de equipos y otros distintos a los que tenemos en la agilidad organizacional, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nos hacemos cargo como Agile Coaches, ¿no? Y aquí viene algo que me parece súper interesante y es que cuando hablábamos de los dominios, digamos, del Agile Coaching, uno de los dominios que yo les contaba era el de la agilidad organizacional y les decía que
diseño organizacional era como natural, digamos, como una característica que teníamos que desarrollar si estábamos ahí. Pero resulta que en la agilidad a escala, bajo mi mirada, también tenemos que desarrollar habilidades de diseño organizacional. Entonces, les voy a contar un poco, bajo mi mirada, qué es el diseño organizacional y por qué es importante para la Yale Coach en el dominio de la agilidad a escala. Entonces, el diseño organizacional, según el Foro de Diseño Organizacional Europeo, es una aproximación sistemática y holística para alinear y coordinar todas las partes de una organización para lograr su propósito estratégico. ¿Bien? Esa es, digamos, la definición. Entonces, todo parte de la estrategia. Mi organización tiene determinada estrategia que en los días en los que corremos hoy, sabemos que casi todas las organizaciones están diseñadas, y doy un pasito atrás, perdón. Todas las organizaciones tienen un diseño. Esto puede ser algo planeado, puede ser algo incidental, pero todas las organizaciones, desde la startup más pequeña hasta la gran corporación, tiene un diseño. En su familia hay un diseño. En el lugar en el que viven hay un diseño. La sociedad tiene un diseño. Todo tiene un diseño organizacional. Y el diseño que tienen casi todas las organizaciones es el diseño típico de una jerarquía en el cual tenemos presidente, vicepresidente, y de ahí en adelante tenemos departamentos que usualmente son departamentos por especialización: tecnología, marketing, finanzas, recursos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Ese diseño está fuertemente inspirado en las ideas de Frederick Taylor. Taylor es el padre de la administración científica, un revolucionario que por allá en 1900 fue el precursor del diseño organizacional, con la idea de que había que especializar el trabajo y la creación, digamos, de como de dos roles, que es el management y las personas que ejecutan. Esas ideas fueron súper revolucionarias en su momento, porque en ese momento el mundo lo que necesitaba era capacidad para producir más barato en menos tiempo. Entonces ahí servía tomar tiempos, controlar al operario, porque además todo era mecanicista, ¿no? Todo era muy fácil. Entonces una fábrica de cuchillos lo único que tenía que preocuparse es hacer el mismo cuchillo en cantidad de veces. Hoy vivimos en un mundo muy distinto. Hoy estamos en un mundo en que hay mucha competencia, hay múltiples organizaciones que ofrecen cosas parecidas, los clientes tienen más opciones para elegir, ya la preocupación no es producir más en menos tiempo, sino que la preocupación es adaptarnos a los cambios y las turbulencias de los mercados. En ese sentido, lo que en 1900 fue un propulsor para las organizaciones, que fueron las ideas de la especialización del trabajo y la creación de departamentos, hoy es lo que le quita mayor capacidad de agilidad o de adaptabilidad a las organizaciones. Por ende, el diseño organización, al ser una aproximación sistémica y holística que coordina todas las partes de una organización, en este caso, el diseño organizacional ágil sería este propósito para lograr adaptación en la organización. ¿Cómo podemos vivir el diseño organizacional en un proceso de agilidad a escala? Les voy a contar un poco. Entonces, esta es uno de los modelos más conocidos de diseño organizacional, que es el modelo en estrella de Jay Galbraith. Jay Galbraith, digamos que propuso el modelo estrella, en el cual dice: primero tenemos la estrategia, luego tenemos unos criterios de diseño organizacional, que para el caso de la agilidad son los criterios o las capacidades que buscamos promover por medio de la agilidad. Entonces, ¿cuáles son los criterios de diseño de la agilidad? Operar en colaboración, estar centrado en los clientes, reflexionar constantemente para mejorar, equipos pequeños por diseño, equipos auto multidisciplinarios que puedan, digamos, resolver un problema de punta a punta, etcétera, etcétera, ¿no? Como todas esas características que nos dan adaptabilidad en la organización. Entonces, una vez tengo yo mis criterios de diseño, entonces tengo varias aristas a mover dentro de la organización para lograr un diseño organizacional. Y cuando dije holístico, significa que para hacer un buen diseño organizacional tengo que tocar todas. Entonces tengo que tocar la estructura, que es la forma, digamos, en la que se estructura, valga la redundancia, la organización para lograr su estrategia. La estructura es como los huesos en el ser humano. La estructura me dice qué tan ágil puedo ser, ¿no? Entonces yo aquí tengo esta cantidad de huesos que me permiten esta cantidad de movimiento para adaptarme. Podría ser que mi estructura tuviera más huesos y fuera más flexible. En el caso de los humanos, no. Pero entonces la estructura me dice qué tan fácil, digamos, puedo moverme. Los procesos son lo que nos ayuda a completar la estructura, que ya lo vamos a explicar un poquito mejor.
Y luego tenemos otras dos aristas que son los sistemas de recompensas en las organizaciones y las prácticas de personas. Todo eso me genera nuevos comportamientos que impulsa a un nuevo desempeño y al cambio cultural. Para el ejemplo específico de hoy, como este no es una masterclass de diseño organizacional, sino del Agile Coaching en agilidad a escala, vamos a utilizar solo estos dos. Es decir, vamos a hablar de la estructura y vamos a hablar de los procesos. Porque de todo eso que mencionamos, es decir, de esas habilidades del Agile Coach en las que yo entreno, yo capacito, yo mentoreo, yo facilito, yo hago coaching, yo hago consultoría. Sí, va a pasar, pero además tengo que tener otras habilidades. Una de esas habilidades es la capacidad de diseñar mi intervención de agilidad a escala. Es decir, no es tomar LES, no es tomar SAFe, no es tomar Netsus e implementarla dentro de una organización con 10 equipos, con 20 equipos, con 40 equipos, sino entender qué cambios necesito hacer y cómo diseñar mi proceso de agilidad a escala. Y vamos a verlo cómo hacerlo desde la estructura. Y entonces una definición que me gusta, digamos, mucho de estructura es la que da Sunil Mundra. Sunil Mundra, esta definición se la encuentra en el libro Enterprise Agility, y él dice que la estructura de una organización es para una empresa lo que es un esqueleto para el cuerpo humano, como les mencionaba. La estructura no solamente define la forma de la empresa, sino que también determina qué tan flexible puede ser una empresa para responder a las circunstancias cambiantes. Entonces, pensando en estructura, hay dos cosas que nos deben importar muchísimo cuando estamos diseñando un proceso de agilidad a escala, que es las dependencias. Vieron que fue como uno de los retos más grandes de lo que estaba mencionando. Entonces, hay como dos posibles patrones con las dependencias. Uno es detectar las dependencias y eliminarlas, y el otro es detectar las dependencias y gestionarlas. Para poder detectar las dependencias, eliminarlas o gestionarlas, usualmente tengo que hacer cambios en dónde, en la estructura. Bien, ¿y cómo hago cambio en la estructura? Usualmente por medio del diseño de los equipos. Entonces, parte de mi rol como Agile Coach es entender cuál es el diseño que le conviene a los equipos en mi proceso de agilidad a escala. Entonces, un ejemplo típico de cómo funciona algunos equipos. Entonces, yo tengo un producto. Para ese producto puede ser que tenga un product owner o product manager, bueno, cualquier nombre que digamos le pongamos. Y hay varios equipos. Entonces está el típico ejemplo del equipo de web, está el equipo de Android, está el equipo de API y está el equipo de backend. Cada equipo tiene, digamos, su product backlog relacionado a características, y luego ese product backlog se une completito para lograr el producto, digamos, en una foto más completa. Bien, entonces, ¿qué posibles problemas nos podemos encontrar en esta distribución del trabajo, que es una distribución típica de muchas organizaciones? Entonces, lo que hacemos usualmente es, bueno, a este conjunto de personas, como están trabajando sobre el producto de banca personas, pues está el equipo web, Android, API y backend, que ya estaban trabajando de por sí. Lo que vamos a hacer es que vamos a llamarlo la tribu de banca personas. Pero solamente agrupar a ese conjunto de personas no soluciona el problema de las dependencias, ¿no? Porque entonces tenemos acá varios problemas, y es que hay un costo muy alto en la sincronización, ¿no? Porque ¿cómo sincronizo web con Android, con API, con backend? Si son componentes completamente distintos y no están enfocados en el producto. Entonces, eso puede hacer que haya pérdida de foco, digamos, en el producto completo, porque el equipo de backend dirá, pues yo ya hice mi parte del backend, pero el backend de por sí no representa un entregable final. Entonces, ¿cómo será la review de un equipo de backend? ¿A quién invita? No, pues no puede invitar a un cliente final porque no va a revisar un entregable de backend. Entonces ahí de entrada ya estamos como yendo en contra de un principio de diseño de la agilidad, que es estar centrado en el cliente y obtener feedback frecuentemente. Con este diseño de equipos no puedo lograr eso, ¿no? Otro es el balanceo de cargas, ¿no? Entonces, usar teoría de colas. Entonces, dice que la teoría de colas dice que una única, es como el ejemplo este de cuando uno va a una caja en un banco, ¿no? Es como que casi siempre me da la impresión de que la caja que yo escogí es la que va más lento, ¿no? Entonces, la forma más óptima, digamos, de hacer, de abordar una fila es por medio de una única fila que se vaya distribuyendo. Entonces, este sería como uno de los trabajos importantes del Agile Coach, rediseñar los equipos, no solamente implementar el framework de escalado, porque bajo esta premisa yo puedo implementar LES
Yo puedo implementar Safe, puedo implementar modelo Spotify, ponerle una tribu, ponerle un tren y decir todos se montaban en el tren y ya estoy haciendo agilidad a escala, pero voy a tener mucho costo de sincronización y eso lo voy a ver en que para reducir ese costo de sincronización, creo un evento de sincronización y creo el rol de que es el release train, que es la persona que se encarga de coordinar las salidas a producción y entonces tengo que crear un comité de producción y voy llenando, digamos, de carga cada vez más mi proceso de agilidad a escala. Nuestro objetivo entonces es observar esto y rediseñar equipos. Entonces, ¿cuál sería la otra alternativa que sería como la alternativa contraria para este tipo de equipos que son los equipos llamados equipos componente o component teams? Entonces tenemos los equipos que llamaríamos los equipos de característica o los equipos feature teams, que aquí lo que estamos haciendo es darle la vuelta a un esquema parecido, pero con unas diferencias importantes. Seguimos teniendo un product owner, pero a diferencia del modelo anterior, ya no tenemos varios product backlogs. Ya no tenemos varios product backlogs, sino tenemos un solo backlog. Y estos equipos están diseñados de tal manera que pueden tomar cualquier característica de ese backend, de ese producto, perdón. Es decir, un equipo de estos va a tener capacidades de web, de Android, de API y de backend, probablemente. Eso representa un reto para las organizaciones. Sí, representa un reto gigante porque es darle la vuelta a la organización, pero también nos da ventajas súper importantes, especialmente en el ámbito de la adaptabilidad. En el modelo que tenemos acá, no tenemos mucha adaptabilidad porque imaginemos un escenario en el que todos estos equipos están trabajando para una característica que son, qué sé yo, tarjetas de crédito, pero en determinado momento el product owner se dio cuenta de que necesitamos cambiar de dirección y lo más importante hoy ya no son tarjetas de crédito, sino que tenemos que irnos a crédito de libranza y hay que hacer características de crédito de libranza. Cambiar de dirección cuando tenemos un equipo que hace web, que hace Android, que hace API, que hace backend, es demasiado costoso porque tenemos que coordinar demasiado, porque ya tienen una agenda establecida. Resulta muy costoso el cambio de dirección. Cuando tenemos esta configuración de equipos, el cambio de dirección es muy sencillo, porque todo lo que yo tengo que hacer es decir, ok, todo mi capacity se va a ir de este punto a este otro punto y los equipos deberían ser capaces, digamos, de tocar cualquier tipo de característica. Bien, entonces, esa es como una característica dentro del diseño organizacional. Estaríamos tocando la estructura de los equipos. Esto tiene algunas cosas buenas, que es una, el foco en el producto, entonces claramente estamos enfocados en el producto, y dos, la capacidad de adaptación, como les mencionaba. Pero también tiene problemas, es decir, todo tiene un trade-off, no es que sea todo blanco y todo negro. Entonces el trade-off que nos encontramos con este tipo de productos, pues estamos haciendo desespecialización, ¿no? Y la especialización también tiene cosas positivas. Cuando yo tengo un equipo de especialistas, pues pueden profundizar muchísimo en su especialidad. Cuando yo los junto en un departamento, a todas las personas de QA tienen prácticas comunes, están todos liderados por una persona y eso también tiene sus ventajas. Aquí le estamos dando la vuelta y usted ya no hace parte del departamento de QA, sino que usted hace parte de esta tribu y de este equipo y eso trae desventajas. Otra posible reto o desventaja es que hay muchos equipos tocando los mismos componentes, porque pues como estamos trabajando sobre distintas features, probablemente toquemos componentes parecidos. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Muchas veces no podemos solucionarlo desde la estructura. La estructura me da algo y me quita algo. En este caso, me da adaptabilidad, me quita entonces los beneficios de la especialización y me da el problema, digamos, de muchos equipos tocando los mismos componentes. Entonces, ¿desde dónde hacemos eso? Esa es la pregunta interesante. Entonces necesitamos coordinar las dependencias que no podemos eliminar. Entonces, este sería el patrón de intentar eliminar la mayor cantidad de dependencias. Este de acá, el anterior, sería el patrón de intentar gestionarlas. Entonces, como no podemos eliminar todas las dependencias en el mundo ideal, los equipos trabajan de manera autónoma, pero eso no existe y menos en la agilidad a escala. Entonces, como no podemos eliminarlas, tenemos que gestionarlas. ¿Y cómo las gestionamos? Gestionamos las dependencias, perdón, por medio de los procesos y lo que conocemos como los procesos y capacidades laterales. Entonces, si volvemos a la estrella de Galbraith, les dije que íbamos a hablar de dos partes, una de la estructura, otra son los procesos. Entonces, ya hablamos de la estructura, tenemos que rediseñar equipos, ya hablamos cómo podemos rediseñar equipos. Ahora hablemos de qué hacemos entonces con los procesos. Entonces, si la estructura es la anatomía de la organización,
Los procesos son su fisiología o el funcionamiento. Comprende todos los mecanismos de coordinación para crear un diseño estructural completo. Entonces, los procesos le dan como la parte que le falta a la estructura, que son todos los métodos de coordinación horizontal que nos encontramos. Y existen varios tipos de procesos. Entonces, tenemos primero los procesos, perdón, chicos. Tenemos primero los procesos en redes, que los procesos en redes se basan en las relaciones más informales, las relaciones personales, interacciones naturales, que son guiadas por las personas y que usualmente no están necesariamente reflejadas en el organigrama o en el diseño organizacional. Algunos ejemplos de las redes son las comunidades de práctica, los offsites, los espacios de rotación de personal. Ejemplos de en agilidad a escala cuando utilizamos todos estos, como cuando utilizamos las redes. Bueno, uno es el más claro de todos, pero déjenme ver si no tengo el ejemplo en el siguiente slide, porque por ahí lo tengo en el siguiente slide y les estoy diciendo chamulla. Sí, puede ser. Bien. Entonces, tenemos las redes que pueden ser las comunidades de práctica y luego les cuento otro porque lo tengo por ahí preparado. Luego tenemos los procesos horizontales y los procesos verticales, que estos, a diferencia de los procesos más en red, son procesos que se definen mucho más fuerte en la estructura. Si bien la red es una comunidad de práctica, no tiene que estar plasmada en la estructura, los procesos horizontales sí tienen que estar plasmados en la estructura. Y esto se ven, por ejemplo, en procesos de coordinación entre varios equipos. Entonces, la review multiequipo, que haya una review que junte a todos los equipos para mostrarle al cliente a la vez, ese puede ser un proceso horizontal. Otro proceso horizontal que tenemos puede ser la alineación entre OKRs o KRs compartidos. Y además los KRs pueden ser tanto horizontales como verticales, porque me ayudan a generar alineamiento entre varios equipos, pero también son verticales porque me ayudan, digamos, a establecer prioridades de arriba hacia abajo en la organización. Bien, otros tipos de procesos que nos encontramos son los procesos de equipos, que ya lo vamos a ver con un ejemplo mucho mejor, y es que los equipos son grupos de personas que están conformadas con criterios específicos y con un propósito muy específico, que se conforman usualmente con un tiempo de vida corto. Como yo necesito lograr algo específico para la organización y para eso voy a crear un equipo. Ya vamos a ver otro ejemplo de eso. También tenemos entonces roles de integración, que los roles de integración tienen como responsabilidad coordinar, mejorar, facilitar la coordinación entre distintas áreas o equipos dentro de la organización. Y por último, tenemos las estructuras matriciales, que ya también les voy a contar un ejemplo de cada una de las estructuras matriciales. Los procesos pueden ser más simples, es decir, desde las redes, y más complicados a las estructuras matriciales, más naturales desde las redes y requieren mucho más diseño cuando son más a la derecha como las estructuras matriciales. Entonces veamos 4 ejemplos, intentemos empatarlos en esos tipos de procesos. Todos ejemplos de la agilidad a escala. Entonces, primer ejemplo que nos encontramos. Empezamos a hacer los feature teams de los que estábamos hablando. Para lograr con éxito tener feature teams, ¿se acuerdan que decíamos que teníamos el problema de que muchas personas estaban copiando, estaban tocando, digamos, código a la vez, es decir, componentes similares? ¿Qué hacemos para resolver ese problema? Usualmente la forma de resolverlo es teniendo buenos procesos de integración continua, que hayan procesos muy bien definidos en las cuales una persona hace un pull request, subimos cambios constantemente y todas las personas pueden tocar la misma base de código. Eso en las organizaciones cuando están transicionando es imposible porque no tienen procesos de integración continua. Entonces, una estructura, un proceso que se monta suele ser el equipo de integración o el equipo de DevOps, que el equipo de DevOps es un equipo que busca no perdurar en el tiempo, sino desaparecer y tiene una misión que es hacer que los equipos se monten en procesos de integración continua. Es un equipo condenado a desaparecer, por eso, digamos, sería lo que veíamos hace ratito, un equipo, este que tenemos acá. Luego tenemos los refinamientos multiequipo. Entonces, como tenemos que coordinar dependencias y hacer que las personas trabajan bajo componentes parecidos, pues muchas veces van a estar tocando partes parecidas del producto.
Para eso, entonces van a tener que coordinarse entre sí y una forma es haciendo refinamientos multiequipo, es decir, sentando equipos o representantes de los equipos a hacer juntos el refinamiento para ver qué necesitan técnicamente hacia el futuro en el siguiente sprint o en el siguiente Q. Esa sería un proceso horizontal, es decir, estamos haciendo intervenciones dentro de los procesos, estamos interviniendo el diseño organizacional. Los chapters y las comunidades de práctica. Entonces, las comunidades de práctica entran dentro de las redes, pero los chapters, aquí viene algo importante, y es que se acuerdan que hablábamos de los problemas de la especialización, de la desespecialización, mejor dicho. Entonces, cuando perdemos esto de la desespecialización, es como que la personita de Cuba que se fue a vivir ahora a una tribu, que se fue ahora a vivir a un equipo dentro del proceso de agilidad a escala, muchas veces puede quedar perdido. Bueno, ¿y ahora con quién comparto buenas prácticas? ¿Quién me dice que estoy haciendo bien mi trabajo? Para eso muchas veces se crea una estructura matricial en la cual tenemos verticalmente, esa persona debería estar reportándole a su equipo, a su squad o a su tribu, o como sea que se llame en nuestro proceso de agilidad a escala. Pero horizontalmente tiene otro reporte como estructura matricial, que es el reporte de la especialidad, ¿no? Entonces ahí me junto yo con el chapter, que son especialistas de la misma línea, ejemplo, personas de QA con las cuales compartimos buenas prácticas y diseñamos estándares que usualmente tienen un líder, pero ese líder no debería ser el líder ni para las compensaciones ni para la evaluación de desempeño. Todo eso debería estar en la vertical y no en la horizontal. Bien, eso es como otra característica. Y por último, tenemos un rol que viene específicamente de Large Scale Scrum de LES, que es el rol del viajero, que el rol del viajero empataría acá dentro de los roles de integración. Entonces, muchas veces tenemos personas con un expertise muy alto en un componente específico. Y como estamos con este reto de que cualquier equipo pueda tocar cualquier característica, pues necesitamos diseñar el rol de un viajero, que es una persona que no está en un solo equipo, sino que va rotando. Pues está 3 sprints en un equipo, después pasa a tener ese sprint a otro y su objetivo es pasar el mayor conocimiento posible a los equipos. Bien, y ahí tenemos 4 ejemplos de roles, eventos, estructuras que le adicionamos a un proceso de agilidad a escala para completar el diseño organizacional. Es decir, cuando estamos haciendo agilidad a escala, ¿estamos haciendo diseño organizacional? La respuesta corta es sí, sí estamos haciendo esto. Si solamente estamos implementando un framework, pues no, porque todo esto lo hacemos a necesidad. Yo creo mi equipo de DevOps por una necesidad, hago el refinamiento multiequipo por cierta necesidad, creo chapters o comunidades de práctica por una necesidad. Es decir, yo ya no estoy pensando en el framework, sino estoy pensando con una mentalidad de diseño, que es como el rol más importante del Agile Coach. Bien, ahora les quiero hacer una pregunta para que escriban en el chat. ¿Qué otras cosas, eh, antes de irnos, porque ya estamos por cerrar, debería cuidar un Agile Coach en un proceso de agilidad a escala? Les doy un minutito para que reflexionen, porque ya vimos unas sobre la estructura de los procesos, pero ¿qué otras se les ocurren a ustedes? Entonces vamos al chat y escribimos y mandamos al chat cuando quieran. Ahí tenemos un minutito. Muy bien, ahí comienzan a aparecer las primeras. Ah, ya hay un montón. A ver, se me perdió. Acá, entonces, la gestión del cambio, perfecto, esa es una muy buena. Como nos quedamos sin tiempo, eran solamente 2 horas, hay un montón de otras cosas para explorar. Yo quise traerles como algunas desde la estructura y los procesos, pero estoy de acuerdo que la gestión del cambio es una muy importante. Una es como repensar los roles, el reskilling de la organización, que esto tiene que ver mucho también con las prácticas de personas si vamos al diseño organizacional. La motivación de las personas y la empatía para con ellas me encanta. Esto de Pones Natalia está buenísimo, también muy alineado
con el diseño organizacional en la parte de prácticas de personas, la motivación del equipo y encaminarlo, la cultura organizacional, por supuesto, cuando se transforma el ecosistema, ejemplo de entrada, salida de personas, eso está muy bueno. Entonces, todo el tema de onboarding y salida de personas debería estar en la agenda también, digamos, del proceso de agilidad a escala, la comunicación. Nos dice Pablo algo quizás sobre una búsqueda de la simplicidad o el desescalado. Por supuesto que sí, digamos que ese debería ser un principio de una Agile Coach, que es antes de escalar, preguntarnos si podemos desescalar. Yo soy muy fan de Less, porque digamos que además su lema es Less is More, es como menos es más. Entre menos puedas escalar, mejor. Entre menos roles nuevos, entre menos artefactos nuevos tengas que hacer, mejor, ¿no? Vas diseñando a medida que lo vas necesitando. Por acá tal vez puede ser la estrategia de comunicación y escalamiento hacia la dirección, por supuesto que sí, eso también es importante y no solo hacia la dirección, sino dentro de los mismos líderes digamos, del entorno de agilidad a escala. El apoyo de los líderes, sí, cómo medir la madurez de manera sistémica, definir o diseñar métricas útiles para esto, muy bueno, me encanta. Aprender de los errores y mejorar continuamente, el impacto de los cambios en la organización. Aquí hay una pregunta que es de Cata, ¿debería hablar de salud mental? No estoy seguro si debería hablar de salud mental, pero debería estar en la agenda de la organización los temas, digamos, de salud mental y el cuidado de las personas en la organización. Por ahí como Agile Coaches, una forma es promover que este tipo de conversaciones existan de cómo lo aborda la organización. Eh, eso que se comprenda la agilidad a implementar y que vaya coordinando siempre actualizaciones y mejoras, por supuesto, el espíritu de mejora continua. Entonces, tener retrospectivas sistémicas para ver qué tenemos que cambiar en nuestro proceso de agilidad a escala. Muy bueno. Bueno, me encanta. Muy bien, estamos por llegar al cierre de nuestro encuentro y como se dieron cuenta, no hablamos nada de esto. Es decir, los frameworks son importantes y es la parte fácil, bueno, excepto Safe que tiene muchas cosas. Los otros tres que están ahí es la parte fácil de aprender, ¿no? OnFits, entonces tiene los chief, tiene un governance crew, entonces tiene los capitanes, es sencillo de entender. Less es todavía más fácil de entender porque es igual a Scrum, pero a escala, es decir, le sumamos un par de eventos como la retrospectiva multiequipo o el refinamiento multiequipo o las dailies entre varios equipos, pero es la misma esencia, al igual que Nexus, que también, digamos, tiene una esencia muy similar a la de Scrum. Entonces, lo importante y el mensaje que quería contarles con esto es que lo importante no es esto, porque esto lo aprendemos muy fácil yendo a la página de cada uno de los frameworks, sino lo importante son las otras cosas que están detrás. Desarrollar habilidades de pensamiento sistémico, de diseño organizacional, que me ayuden a que yo pueda diseñar el framework que mi organización necesita para los retos que mi organización tiene y no implementar por implementar un framework. Bien. Por último, antes de irnos, quisiera que escriban en el chat en una o dos palabras, una frase, ojalá no un poema muy largo, sino algo cortito, que se llevan de este espacio que compartimos en estas hora y media más o menos juntos y juntas. Entonces, adelante, vamos al chat y escribimos qué se llevan. Muy bien, por aquí información, aterrizar el coach, aprendizaje, aprendizaje. No hacer por hacer. Me encanta esa, muy bueno. Le pongo corazoncito ahí. Aprendizaje. Bueno, mientras los demás van escribiendo, entonces antes de despedirme, les cuento que tengo una promoción política no pagada. Y es que en Clear tenemos una certificación de Agile Coaching que se llama Agile Coach Practitioner. Comienza en noviembre. La invitación corta es para quien quiera inscribirse y certificarse como Agile Coach con nosotros por haber participado en la masterclass. Tiene un 40% de descuento. Van a la página de Clear y cuando se inscriban mencionan este código que es, perdón, era ACP, no APC. Bueno, pero igual lo voy a estar pendiente yo. Ponen este código y con eso pueden obtener un 40% de descuento si alguno está interesado en inscribirse. Fin de la publicidad política. Por último, conectemos. Ahí les dejo QR a mi LinkedIn. Soy bastante activo últimamente en LinkedIn. Suelo escribir artículos, hacer publicaciones.
etcétera. Vengo con mucha garra intentando escribir últimamente. Y además tengo un podcast en Clear, tenemos un podcast que se llama La Revolución Ágil. Aquí tienen para suscribirse en YouTube o para seguirnos en Spotify. Hay algunos muy lindos y muy interesantes. El más reciente fue con Alistair Korn. El siguiente capítulo que sale el martes va a ser con Alejandra Marcote y vamos a hablar del síndrome del impostor. Entonces los invito a que sigan los capítulos de La Revolución Ágil. Y eso es todo por ahora, amigos y amigas. Muchísimas gracias por haberme dedicado 2 horas de su tiempo en un jueves tan tarde, en especial para las personas en Argentina. Ya sé que son como las 9 de la noche o algo así. Espero que nos veamos en siguientes oportunidades y les dejo un abrazo gigantesco a todos y todas. Gracias, Cami. Genio, Bueno, crack, ídolo de bueno. Gracias, multitudes. Cami.